Hola, ¿cómo están? Aquí con el estudio Cómo estudiar la Biblia, la regla número 2. Y esta vez vamos a hablar de 3 grupos de personas en la mente de Dios. Dios tenía en cuenta, en la medida que estaba escribiendo la Biblia a través de 40 autores, más de 40 autores, que escribieron la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios tenía en mente a 3 personas, ¿sí? La Biblia fue escrita a 3 grupos de personas y como dice 1 Corintios 10, capítulo 10, versículo 32, no seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Ahí están los 3 grupos de personas. Entonces, judíos, que es el pueblo de Israel, gentiles, que es el resto de la gente, está el pueblo de Israel, y todo lo demás que no son judíos se refiere a los gentiles. Y la iglesia sería la conjunción de gentiles y judíos que han aceptado a Cristo como Salvador personal. Entonces, teniendo esto en mente, toda la Biblia está escrita para nosotros, pero no toda la Biblia fue escrita a nosotros, ¿sí? Porque de cada parte de la Biblia podemos sacar enseñanzas, adaptaciones a nuestra vida, pero no toda la Biblia está escrita a nosotros. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si yo en realidad no si yo tuviese, tengo a nietos, ¿verdad? Y a mis nietos les digo, miren chicos, me voy a morir, ¿sí? Y tengo terrenos, tengo casas, autos, y a uno de mis nietos está con su amiguito, el Tiago, por ejemplo, está con su amiguito, y el amiguito dice, mira, quiero escuchar lo que tu abuelo dejó para vos. Y yo le dejé una carta al Tiaguito, ¿sí? Y entonces yo me pongo a leerle la carta o a escribirle una carta a mi nieto y mi nieto se la lee a su amigo. Y le dice, mira, Tiaguito, te dejo 2 de mis terrenos, te dejo un auto, te dejo mi consultora, y todo esto es para vos, administrarlo bien, hacer bien las cosas ahí. Ahora te voy a dar unos consejos. Y me pongo a darle consejos en cuanto a la vida, que debe portarse bien, que debe siempre hablar con la verdad. Y el amiguito dice, che, qué buenos consejos que da tu abuelo, yo los voy a tomar para mí. Pero el amiguito sabe que ni los terrenos, ni la casa, ni los autos van a ser para él, porque esa carta fue dirigida a Tiago, aunque su amiguito puede tomar los consejos que yo le doy a Tiago, como para él, para ponerlo en práctica en su vida. ¿Se entiende la diferencia en que toda la Biblia está aplicada para mí? Yo puedo agarrar enseñanza de cada una de las partes de la Biblia, pero no toda la Biblia está escrita a mí. Está escrita a 3 grupos de personas: judíos, gentiles y a la iglesia de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Acá la Biblia dice que Dios va a salvar a su pueblo, no al mundo. Está diciendo a su pueblo, porque Mateo fue escrito a los judíos. Y bueno, quiero hacer un paréntesis ahora, por un momento. He visto algunos mensajitos que han llegado por WhatsApp, donde se ha hecho viral con un pasaje de la Biblia que se ha compartido para hacer entender a la gente que no salga de sus casas. Dice la Biblia, y esto fue lo que mandaron, para adaptarlo a lo que el presidente nos había pedido, que no saliéramos de la casa. Entonces dice Isaías 26:19, tus muertos vivirán. Bueno, antes de leer todo el contexto, quiero leerles un versículo, el versículo que fue viral. Anda, pueblo mío, entra en tu aposento, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. ¿Sí? Entonces estamos viendo acá
que este pasaje fue usado para decir, Dios te está diciendo que te vayas adentro de tu casa, que cierres la puerta y te quedes ahí adentro. ¿Saben qué, hermanos? Sé que hay hermanos que lo hicieron con buena voluntad, entendiendo que era bueno para que el pueblo de Dios entendiera que debe obedecer en meterse adentro de la casa. Pero de esa manera no se usa la Biblia. Aquí estamos manipulando las Escrituras, porque si vemos el contexto, está hablando de un tema que nada que ver. Este tema es directamente de los judíos. Y dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra a tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar a los moradores de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más sus muertes. En aquel día castigará con su espada dura. Y para no leer más, aquí hemos leído un texto dentro de un contexto. ¿Se acuerdan la lección anterior? Siempre todo tiene su contexto. Un pasaje fuera de contexto o un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto o en un mensaje para algo, una ganancia deshonesta, lo que sea. El contexto acá es aquel día. Este mensaje es un mensaje para los judíos cuando venga aquel día, el día de la gran tribulación. ¿Se entiende? Entonces no podemos andar manipulando la Biblia, acomodándola a lo que hoy estamos viviendo. Podemos aplicarla a nuestra vida. Por ejemplo, un pasaje que podríamos haber puesto en este tiempo es lo que dice Tito, por ejemplo. Dice Tito 3:1, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Esto es para la iglesia y debemos obedecer a las autoridades. ¿Se entiende? Las autoridades hoy nos están diciendo, quédense adentro, y la palabra dice, debemos obedecer a las autoridades. ¿Se entiende cómo usar bien en contexto a la palabra de Dios? Bueno, seguimos con el tema, porque quería aclarar esto, porque es bueno para la iglesia, para los videos que se hacen virales o las leyendas que se hacen virales y que están fuera de contexto, manipulando las escrituras. Mateo 24. No está hablando del arrebatamiento de la iglesia, sino del pueblo de Israel. ¿Sí? Dice acá en Mateo 24:42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. ¿Qué quiere decir esto? Dice acá, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo. Ahora, primera pregunta. El cristiano, el que tiene a Cristo en el corazón, ¿tiene que prepararse para la venida de Cristo? Bueno, la respuesta es no, porque no podemos hacer nada para prepararnos. Lo que tenemos que hacer,
vaya, como cristianos ya lo hemos hecho, es recibir a Cristo en nuestro corazón. Y no hay más nada que se pueda hacer, porque cuando Cristo me da vida eterna, tampoco puedo quitarme la vida eterna. No puedo hacer nada para conseguir la vida eterna y tampoco para perder la vida eterna, ¿sí? Entonces, no me debo preparar para el día del Señor. Y vamos a explicar un poquito esto. Pablo nos enseña que no tenemos nada que ver con el día de reposo. El día de reposo, en la mente del judío, estaba muy claro lo que era. Para la iglesia, el día de reposo es lo que estamos viviendo en este tiempo, el día de reposo. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha dado reposo en nuestro corazón. Dijo Cristo: venid a mí los que estéis cargados y trabajados, y yo les haré descansar. Entonces ese día de reposo es un cuadro, tal vez, de lo que Dios hace con nosotros todo el tiempo, todo el día, las 24 horas del día tras día tras día. Nosotros estamos en el reposo de Dios porque estamos descansando en la poderosa mano de Dios. Vamos a leer primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1. Dice acá: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Fíjense, le dice a los tesalonicenses: vosotros sabéis perfectamente que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Ahora, ¿qué le dijo a los judíos el Señor Jesús? Fíjense, cuando Jesús estaba a punto de ascender al cielo, allá en Hechos capítulo 1, el versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo al Señor ya resucitado: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo Jesús: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo es entonces? A los judíos, a los apóstoles que en ese momento no entendían que eran iglesia, capítulo 1 de Hechos, ellos se dan cuenta desde el 2 en adelante, y en el 11 más o menos se están dando cuenta, porque el libro de Hechos es un libro de transición, que pasan de ser judíos a ser cristianos. Entonces se tienen que ir desprendiendo de la ley, o dándose cuenta que deben desprenderse de la ley para apoderarse de la gracia, ¿sí? Entonces ellos no entienden qué es lo que es la iglesia. Entonces Cristo les está hablando a los judíos y le dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero primera de Tesalonicenses 5.1 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, lo mismo que los judíos, los apóstoles le estaban preguntando, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque sabéis perfectamente, ¿se dan cuenta?, que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Ahora, ¿qué le dice Pablo a la iglesia? Acá le está hablando a la iglesia: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Se dan cuenta? A los judíos le dice: tienen que estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. A la iglesia, aquel día no debe sorprenderlos como ladrón, ¿sí? Porque, versículo 5, primera de Tesalonicenses 5:5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros no somos del día. Seamos sobrios. Recuerden, a los judíos le dijo: va a venir como ladrón en la noche. A la iglesia le está diciendo: nosotros no somos de la noche, ¿ya?
pero nosotros no somos del día. Somos del día, perdón. Seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira. No nos ha puesto Dios para el día de tribulación, está diciendo, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, no importa qué, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, hermanos, dice, animaos los unos a los otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Ahora, ¿cuántas veces hemos predicado? Yo lo he predicado. Mateo, hermanos, tengan cuidado, prepárense, porque Jesús va a venir en cualquier momento. Equivocada interpretación, por no entender que Dios tiene en mente 3 grupos de personas: judíos, gentiles y la iglesia. Bueno, para graficar un poquito lo que estoy diciendo, cuando Cristo le dice a los discípulos, allá por Mateo 24, vosotros también estáis preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Lo tenemos que ubicar dentro de este cuadro de la sexta dispensación, si se quiere, cuando está la gran tribulación y los judíos están viviendo este momento, tratando de no tener la marca del anticristo. Sabemos que aquí van a haber 144.000 que van a ser sellados en la gran tribulación. Entonces Cristo está pensando en los judíos, diciéndoles: voy a venir el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y los judíos en su mente tienen en claro que el Hijo del Hombre viene a reinar a la tierra. El Rey de Reyes, Señor de Señores, viene a establecer su reino. Entonces los lleva directamente a este tiempo de la gran tribulación. Y ellos ahí tienen sí que estar preparados, porque el tiempo de salvación llega hasta el momento del arrebatamiento. ¿Se acuerdan que les dije que en Primera de Tesalonicenses, que habla que nosotros somos del día, que no estamos para ira? No vamos a estar en este tiempo de tribulación, sino que fíjense aquí donde dice, donde está el rapto de la iglesia, es antes de la gran tribulación. Entonces la iglesia, al haber aceptado a Cristo, es raptada y llevada a los cielos, ¿sí? Y los muertos en Cristo, dice la Biblia, resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para estar juntamente con Cristo en los cielos. Entonces nosotros no vamos a estar en la ira de Dios ahí en la gran tribulación. Así que bueno, este cuadro lo expresa muy bien, así como lo vemos acá, ¿okay? Recién hablamos como Cristo le hablaba a los judíos, ahora Pablo hablándole a la iglesia. Ahora les voy a mostrar el peligro de lo que muchas veces las iglesias dicen. Muchas de las iglesias dicen. Está muy de moda decir que Dios ya no trabaja con Israel y que todas las promesas de Israel han pasado a la iglesia. Y eso es mentira. Las promesas de Israel son de Israel. Eso es una mentira. Y mirá lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Apocalipsis 2, 8. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Fíjense: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y las blasfemias de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Así que cuidado con lo que decimos que esas promesas de los judíos han pasado a los cristianos. No es así. Las promesas de los judíos son de judíos y yo no las quiero, porque si no acá dice que soy sinagoga de Satanás. ¿Se dan cuenta? O sea, siempre trazando bien la palabra de verdad. Analicemos ahora entonces Efesios capítulo 2, versículo 11 al 21, y expliquemos qué proceso estaba gestando Dios
con la venida de Jesús al mundo para la salvación. Fíjense. Efesios 2:11 dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisos por la llamada circuncisión. O sea, eran llamados, vamos a traducirlo a no creyentes o no hijos de Dios por los llamados judíos, circuncisión, o creyentes. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo un solo pueblo, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces ya no está más la ley, ya no están más los gentiles, en realidad están los judíos, están los gentiles, pero ahora Dios dice: por la muerte de Cristo y su resurrección hay un nuevo camino, el camino de la gracia. A partir de ahora está la gracia. En ambos pueblos hizo uno. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, dice el versículo 19, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Muy bien, y hasta acá llegamos en estos tres grupos de personas. Entonces, primera regla que hemos aprendido es el contexto. No sacar nunca un texto fuera del contexto. No sacar nunca un contexto fuera del libro. No sacar nunca un libro fuera de la Biblia, a la luz de la Biblia. ¿Okay? Y segunda regla, Dios tiene en mente tres personas distintas, tres grupos de personas: judíos, gentiles y la iglesia. Y debemos entender cuándo habla a los judíos, cuándo habla a los gentiles, cuándo habla a la iglesia. Por ejemplo, creo que tocamos algo de Santiago. Santiago, capítulo 1, versículo 1, dice: Santiago, apóstol de Jesucristo, a la dispersión de las tribus de Israel. ¿Sí? O más o menos así estoy parafraseando. Entonces Santiago, debemos entender que está escrito a los judíos cristianos, pero que estaban allí pensando en que, bueno, sí, bien, acepté a Cristo, pero mi trasfondo, mi contexto fue la ley, y tengo la ley en mi vida. Entonces, ¿qué hago junto con haber aceptado a Cristo como para ayudarle un poquito a la salvación? Es que tengo que de algún modo cumplir algunas cosas de la ley. Tal vez me tengo que circuncidar, o qué sé yo. Entonces Santiago le dice a los judíos cristianos: muéstrame tu fe judía sin tus obras, y yo te voy a mostrar mi fe en Cristo por mis obras. Dándole a entender que la fe de Santiago era una fe viva, guiada por el Espíritu Santo, que daba vida desde el interior del corazón, la fe en Cristo Jesús. Bueno, nos despedimos hasta la próxima regla, la regla número 3. Nos estamos viendo. Dios los bendiga.